comienza Prolet Cult. El motor de la historia. De la tarde con 4 minutos y empezamos con esto que es Prolet Cult, el motor de la historia. Mandamos un gran y fuerte saludo a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy, a 13 de diciembre del presente año 2025, ya entrando en casi la recta final del año. Y como se nos está acercando el final del año, también se está acercando una fecha que es pues es necesario recordar por lo significativo que fue y porque también habíamos dicho hace uno o dos programas que íbamos a hablar sobre el último capítulo de lo que fue la Revolución Rusa, el cual pues viene siendo la disolución de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991, más específicamente entre la medianoche y madrugada del 26 y el 25, pero pues se marca, ¿no?, que estos días son los últimos días en los que la URSS estuvo existiendo, y pues fue un largo proceso lleno de entramados, lleno de crisis, lleno de conflicto. No tan grave como lo fue, por ejemplo, Yugoslavia, pero sí fue sumamente pues complicado y tedioso la desaparición de la Unión Soviética en los años 90, y más aún lo que le siguió en los años posteriores con la crisis constitucional de Rusia, también conocida como el Octubre Negro del 93, entre otros fenómenos sociales y políticos que hicieron a Rusia y las ex repúblicas soviéticas como Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, entre otras, los países que son hoy. Y también desde que iniciamos con este espacio, también hemos comentado que a la izquierda ha seguido batallando con el vacío que dejó el Moscú soviético desde su desaparición en el 91. Y es parte de todo lo que vamos a ver el día de hoy, lo que fue la disolución de la Unión Soviética, su impacto inmediato en la población pues de la antigua URSS, y cómo es que desde la izquierda independiente pues nos compete seguir hablando al respecto. Pues para esto aquí tenemos a Eli Jaya, que nos van a recordar exactamente qué fue lo que llevó a que lo que se llamaba a veces como el Imperio Soviético se disolviera y ya no esté más con nosotros. Que Eli. Muy bien, pues yo voy a hacer como un resumen, ¿no?, de eso. Lo saqué, voy a dar crédito, lo saqué de un artículo de Prensa Obrera que se llama 30 años de la disolución de la Unión Soviética, de Leo Furman, porque aquí no voy a no dar créditos, ¿no? Pero bueno, todo se remonta a que a principios de los años 70 la URSS y el bloque oriental pues ya estaban experimentando un estancamiento económico. Se cree que una de las causas fundamentales fue la dominación totalitaria de una burocracia parasitaria que pues obtenía privilegios mediante el saqueo sistemático de presupuesto nacional y se convirtió en una traba insuperable para la economía soviética. Ese estancamiento se tradujo en una baja de productividad laboral y eso generó una escasez de artículos de primera necesidad, de repuestos industriales y de maquinaria. Y la industria no podía como tal tampoco proveer al campo con los medios técnicos necesarios, por lo que también se agravó la crisis agrícola. Y ese retroceso en el nivel de vida de las masas provocó revoluciones políticas en Europa Oriental, como Hungría en 1956 o Checoslovaquia en 1968. Y la burocracia, que estaba muy atemorizada por esa tendencia revolucionaria, recurrió más bien a empezar a importar alimentos y bienes de consumo, pero pues eso irónicamente generaba un desvío de la divisa que necesitaban para hacer crecer la industria como a nivel local, ¿no? Y también, a su vez, la burocracia, pues al tener miedo de este levantamiento obrero, tampoco recurrió a medidas como el aumento de la intensidad de trabajo ni de la productividad, y en su lugar lo que hizo fue que empezó a pactar
con otros países imperialistas para obtener créditos que permitieran adquirir el equipamiento industrial. Por esa razón, la URSS en el 1975 firmó los acuerdos de Helsinki y en ellos se realizaron varias concesiones que eran relativas al derecho de propiedad dentro del territorio soviético, lo que sentó las bases para que empezara a penetrar más esta influencia imperialista, y eso generaría también un efecto en las reformas posteriores. Y a partir de estos acuerdos, contrario a lo que se quería originalmente, en realidad se inició un proceso de endeudamiento muy catastrófico, y las burocracias soviéticas se empezaron a integrar a la economía mundial a través del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, lo que trasladó la crisis capitalista a los países del este. O sea, pues no eran capitalistas, pero ya están, o sea, se supone, ¿no?, que no eran como capitalistas, pero ya pareciera que estaban empezando a actuar como tal, ¿no? Así que para cuando Gorbachev llegó, estuvo en el 85, el estancamiento pues ya se había, ya no era solo estancamiento, ya se había generado un retroceso fuerte, ¿no? Por lo tanto se planteó la perestroika, ¿no?, que fue una serie de reformas que fue una respuesta, pues la verdad, experimental, ¿no?, para enfrentar esta catástrofe que se estaba poniendo ya dura, ¿no? Y esta política de la perestroika empezó a promover el entrelazamiento con el capital internacional y el desmembramiento de la planificación burocrática. O sea, era como, pues básicamente una liberalización, ¿no? En este caso, uno de los puntos principales era que se autorizó a las empresas estatales a independizarse de la planificación centralizada y a establecer relaciones directas con el mercado mundial, ¿no? Lo que pues fue un ataque directo al monopolio estatal, ¿no?, que se tenía antes, donde no existía como esta idea de propiedad privada, y también a la planificación, ¿no?, porque ya las empresas no estaban como obligadas a seguir la planificación que antes era como homogénea, ¿no? O sea, se hacía un plan quinquenal cada 5 años y pues se tenía que seguir esto. Con estas reformas se pretendía que cada quien tuviera como más autonomía para como operar como más les pareciera, ¿no? Que tal vez en teoría pudiera sonar bien, pero pues obviamente en la práctica no fue así, ¿no? Y la autonomía financiera que se le otorgó a las empresas, pues lo que permitió fue el enriquecimiento privado de los burócratas que las dirigían, ¿no?, quienes buscaron convertirse en sus nuevos dueños, como eran ya en los países capitalistas, ¿no? Eso es curioso porque bueno, Hayal va a hablar más de eso, ¿no? Pero al inicio como que se supone que esta medida en realidad no era capitalista, no era liberalizadora, era muy socialista, era como, miren, o sea, menos burocracia, más socialismo mejor hecho, pero curiosamente generó el efecto contrario, ¿no? Porque los mismos burócratas empezaron como a volver los capitalistas, ¿no? Que eso era como contrario a lo que se quería originalmente por parte de las masas, pero bueno. Y además de la perestroika, que eran estas reformas de carácter económico, de planificación, también estaba la glasnost, que literalmente significa apertura, ¿no? Y esta política pretendía liberalizar el sistema político, ¿no? Y lo hizo, ¿no? Dio concesiones mínimas, empezaba a permitir críticas al gobierno, empezaron a denunciar los crímenes del estalinismo que antes se negaban, o sea, se empezaron a dar ciertas concesiones para, como dice este artículo, para lavarle la cara a la burocracia restauracionista. Sin embargo, pues la intención real de estas reformas liberalizadoras fue la liquidación de las conquistas sociales de las masas, ¿no? Y también el planteamiento que daba Gorbachev como su narrativa de establecer un Estado socialista de derecho buscaba en realidad, dice este artículo, fijar el derecho a la propiedad privada de la burocracia sobre los medios de producción, lo cual es algo inherente a la producción mercantil. Y aquí voy a dejar una cita para que quede más claro. O sea, aquí dice, ¿no? El derecho es un regulador de los antagonismos de clase. Es un producto histórico de la producción mercantil. Había que fijar los derechos privados de los productores y los consumidores y el reparto del producto entre los primeros. O sea, sí se puede hablar como de, claro que se dieron como ciertas concesiones de derechos humanos, de libertad, digamos, de prensa, libertad política, pero también se empezaron a determinar los derechos a la propiedad, ¿no? Que esto sería
algo considerado contrario a los valores del socialismo, que no defienden la idea de la propiedad privada, ¿no? Entonces, respecto a las consecuencias, pues empezó a haber una profunda desorganización y movilización, ¿no? ¿Por qué? Primero que nada se desorganizó porque hubo una fuerte fuga de divisas, creció más el mercado negro, que era justo lo que se supone que no querían, hubo una hiperinflación y hubo un desabastecimiento. Y esto impulsó que los obreros se movilizaran y se levantaran, ¿no?, en contra de estos efectos, lo que llevó a ciertos colapsos en los regímenes burocráticos del este, no tanto en lo que es, digamos, Rusia, sino en las otras repúblicas, ¿no? Y en agosto del 91, la KGB ejecutó un golpe de Estado, que dicen que Gorbachev primero dijo sí, él ayudó, y luego como que a mitad de golpe dijo no, se echó para atrás, al final como que lo abandonó. Esa situación fue rara, cuanto menos. Y pues de golpe de Estado fue la confesión del fracaso de la perestroika como una reforma gradual, porque se supone que iba a ser algo gradual, no iba a caer la URSS, todo iba a seguir igual, ¿no? Pero al final, al no haber satisfecho ni al lado de los capitalistas ni al lado de las masas, pues claramente tuvieron que recurrir al golpe de Estado, y el objetivo era imponer los planes proimperialistas resistidos por los trabajadores, pues mediante la militarización, ¿no? Ante esto, las masas se enfrentaron fuertemente a los golpistas, les molestó mucho eso, pero está este señor, el Boris Yeltsin, que era el presidente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, y él quería ya acelerar las reformas. Lo que hizo fue que cooptó esa resistencia de las masas, ese desencanto que tenían con Gorbachev y con la perestroika, y lo que hizo fue que atrincheró la sede del gobierno ruso y pues la tomó, ¿no? Entonces, digamos que lo que empezaban como movilizaciones que no necesariamente eran antisocialistas, sino que eran solo anti-perestroika, anti-glasnost, o al menos no como se estaba haciendo. Este señor las cooptó y lo que hizo fue que las impuso con más rapidez, ¿no? Entonces dicen que la derrota del golpe popular no resultó en el poder para las masas, ¿no?, sino en una cooptación política por parte de la facción de la burocracia, que era abiertamente restauracionista, que está liderada por Yeltsin, y se hizo disque bajo bandera democrática, pero pues en realidad más del 70% de las habitantes de la URSS no querían que la URSS cayera. Entonces, bueno, ¿no? Y Yeltsin, que gobernó por decreto tras el golpe, prohibió el Partido Comunista, ¿no? Después de eso, tanto así lo prohibió porque realmente creían que en las siguientes elecciones iban a volver a ganar los comunistas, ¿no? O sea, de que de verdad les tenían miedo a esa posibilidad. Y pues el fracaso del golpe provocó un vacío de poder que llevó a las repúblicas a pues proclamar su independencia, que bueno, podemos debatir de que las repúblicas como que tampoco ya no tenían muchas ganas de estar ahí, ¿no? Eso también está a consideración, ¿no? Y fue así como el 8 de diciembre del 1991, los presidentes de las repúblicas soviéticas firmaron un tratado primero secreto que disolvió la URSS, y después pues Gorbachev renunció a su cargo y la Unión Soviética culminó en su disolución el 25 de diciembre de 1991. Y pues también quedan las consecuencias y legados, pero creo que mejor voy a dejar hablar a alguien más. Pues, adelante. También como hablando un poco de lo que fue este desastre tan súbito que fue la glasnost y la perestroika, creo que estaría bien como hacer una comparación de los errores y con el ejemplo como de otro país socialista como fue China, con su propia reforma y apertura de 1979, y que pueden parecer muy similares este proceso de la glasnost y la perestroika con la reforma y la apertura. Sin embargo, hubo ciertos errores en la URSS que llevaron justo al destino que estamos hablando. Por ejemplo, en la URSS este proceso fue muy súbito, o sea, a comparación de China, por ejemplo, que se crearon zonas económicas especiales como Shenzhen o Xiamen, que fue como una zona de experimento económico donde se empezaba como a implementar estas nuevas políticas económicas y demás. O sea, realmente la URSS fue un proceso muy anárquico, se rompió mucho la planificación estatal, como estaba diciendo Eli. Entonces, fue como toda esta suma y este descuido en las políticas que llevaron a que pues, finalmente terminara por romperse. Y también quería como añadir, y como decía acerca del final Eli, o sea, que realmente, contrario a lo que mucha gente pueda creer, los
ciudadanos soviéticos no querían que la URSS desapareciera. En marzo del 91 hubo un referéndum acerca pues de qué se iba a hacer con la URSS, y el 77% de los votantes realmente votaron que querían que se preservara la URSS, pero pues esto finalmente fue completamente ignorado y pues terminó justo como decía Eli. Pues sí, tenemos esta serie de sucesos que sucesos que desde los años 70 se estaban acumulando, estaban acaparándose, que en conjunto pues nos dieron dos resultados que pues generaron ya para que en los 90s la Unión Soviética entrara en estancamiento y en crisis, sumado con las distintas otros fenómenos en Europa del Este, como también es importante recalcar la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre del 89, en el cual pues sí fue como el primer clavo en el ataúd, o uno de los primeros clavos finales en el ataúd de lo que fue el bloque oriental. Y de eso este capítulo se llama también, ahora que mencionamos Alemania Oriental, pues también se llama como la película esta de Adiós Lenin, esta película alemana precisamente que pues habla sobre la reunificación alemana y sobre... A veces parece que se plantea como una película pues anticomunista de que sí, ya les ganamos a esos logos, ¿no? Pero pues en la película también se ve como el impacto que tuvo también negativo en la restauración del sistema capitalista, en algunas cuantas escenas, y como pues no todo fue pues ni tan de color de rosa con la desaparición ni de la Unión Soviética ni la República Democrática Alemana, pues, sino que pues deparó en múltiples otros sucesos todavía muy cruentos, y que si vemos, por ejemplo, la Rusia actual, no es como que podamos decir, es que Rusia ahora sí es una democracia y super wow, no, sino que todo lo contrario, tenemos a Vladimir Putin y tenemos ya múltiples otros sucesos ahí, como tan solo mencionar la guerra contra Ucrania, es algo que no estuviera pasando si la Unión Soviética todavía existiera, probablemente. ¿Algo que quieras añadir, tal vez? Yo quisiera añadir, por último, cuál ha sido, bueno, para el último, la primera sección del programa, que hablarse un poco sobre todas las ideas que han surgido dentro de la izquierda sobre el colapso de la Unión Soviética, ¿no? Como es bien sabido, desde sus inicios la URSS siempre tuvo críticos, gente que no le gustaba el sistema soviético, y a partir de la disolución de la URSS se visibilizó muchas de estas perspectivas, ¿no? Hay un número dentro de la izquierda, una cantidad enorme de perspectivas. Está, no sé, por decir nombres, ¿no? Está los trotskistas, que lo consideran el capitalismo de Estado, bueno, post-trotskistas más bien, o trotskistas, que el Estado degenerado obrero, los bordiguistas, los consejistas, los situacionistas, los maoístas, los hoxistas, todos tienen una perspectiva diferente sobre por qué ocurrió la disolución de la URSS, ¿no? Desde una perspectiva supuestamente, ¿no?, marxista. Pero el problema con muchas de estas teorías es que muchas veces se limitan al campo político, ¿no? Es decir, tienen sus problemas con la URSS usualmente se limitan a problemas de estructura política, ¿no? Sobre quién tenía el poder de decisión de hacer qué, o sobre cuál era el nivel de participación de la población, o el proletariado. Pero muchas veces se deja de lado o se siente muy intimidante hablar sobre las razones económicas, o más allá de las relaciones económicas, de las relaciones sociales entre personas que llevaron a la disolución, bueno, que propiciaron la disolución de la URSS, porque bueno, es un poco difícil hablar en historia sobre cosas que eran inevitables, ¿no? Eso es imposible, no podemos decir que el colapso de la URSS era inevitable, pero sí podemos hablar de condiciones que llevaron a propiciar la disolución de la URSS. Yo solamente no quiero extenderme demasiado sobre este tema, porque bueno, es un tema muy teórico, pues un tema muy pesado, y empezar a mencionar nombres a lo loco pues tampoco es lo ideal. Pero lo que sí diré es que la URSS y su sistema económico no era demasiado diferente al del resto de naciones del mundo, pero a la vez era muy distinto. En el sentido de que en el capitalismo en el que nosotros vivimos aquí en Occidente, pues el Estado es el Estado es separado. Vamos a decir que existe de una forma, entre comillas, separada de la esfera económica,
y la economía existe realmente en las manos de privadas, ¿no? Lo que consideramos en el marxismo ortodoxo, pues la propiedad privada, la anarquía del mercado. Pero esta definición sobre qué es el capitalismo es un poco limitada, ¿no? Y por ejemplo, las teorías que intentan darle una explicación capitalista de por qué se disolvió la URSS suelen tener también estas limitantes. Por ejemplo, decir que la URSS tenía un sistema capitalista tiene muchos problemas, ¿no? Porque obviamente no funcionaba igual que en Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, si tomamos la definición, vamos a decir, más elemental de Marx sobre qué es el capitalismo, es decir, la expansión del capital a través del trabajo enajenado, entonces sí podemos decir que de cierta forma existía el capitalismo en la URSS, ya que los trabajadores estaban separados de los medios de subsistencia, ¿no? En el sentido de que el Estado, en teoría, debería representar a todos los que, vamos a decir, toda la población, pero es una fachada legal. Siempre y cuando exista la relación del trabajo asalariado, existe una relación de capital, de enajenación, pero en la URSS el sistema económico estaba impulsado por la expansión de valores de uso, es decir, las cosas se producían con un fin utilitario, no como en nuestro sistema que se producen con el fin de la ganancia. Eso no existía en la URSS. Y eso se puede ver muy reflejado en todos los proyectos económicos que ha tenido la Unión Soviética, desde, por ejemplo, no sé, la industrialización de la URSS, que no está realmente guiada hacia aumentar las ganancias, sino darle beneficios materiales útiles a la URSS en una posible guerra, ¿no? Que fue pues, la operación Barbarossa. Pero lo que podemos decir que las situaciones reales, vamos a decir, relaciones entre personas que llevaron a la disolución de la URSS, es que era un sistema muy contradictorio, en el sentido de que sí no se expandía, la producción era racional, pero al mismo tiempo existían ya elementos de propiedad privada. Por ejemplo, en el campo existían parcelas privadas y curiosamente una gran cantidad del producto agrícola de la Unión Soviética venía de las parcelas agrarias y no de las parcelas colectivas. Y todo este tipo de cosas fueron las que, vamos a decir, empezaron a crear roces entre la estructura real, ¿no? de la economía soviética. Y esto quedó de manifiesto con la Guerra Fría, ¿no? En el mundo pre-1950, la crisis capitalista continua era el espacio donde la URSS podía prosperar, donde podía legitimarse. Pero después del fin de la Segunda Guerra Mundial empezó a haber un periodo de estabilización en donde los Estados Unidos, a través de dar pues dinero a los países que quedaron devastados después del conflicto, pues creó una especie de era de boom, ¿no? de económico. Y era un lugar donde la URSS pues tenía muchos problemas para competir, ¿no? Precisamente porque desde un inicio se presentó como la alternativa Occidente, y ahora no solo tenía que ver por sus ciudadanos, también tenía que competir, ¿no? con este conflicto ideológico. Podemos hablar muchos detalles sobre la Guerra Fría, sobre cuál fue el papel económico que tuvo la URSS en el tercer mundo, por ejemplo, pero ya eso es demasiado largo, ¿no? Pero creo que nomás para concluir mi participación es que si queremos analizar la disolución de la URSS, creo que no basta simplemente con analizar cuáles son las decisiones políticas que llevaron a cabo sus dirigentes para entender su disolución, ¿no? Creo que hay un problema de fondo mucho más grande que a veces creo que se siente intimidante de explorar, y creo que por eso aún no existe dentro de la izquierda una crítica de la economía política de la URSS. Pues sí, porque tenemos ya el súper famoso comercial de Pizza Hut donde aparece Mikhail Gorbachev, porque es bien humillante el comercial, ¿no? Pero pues sí, o sea, decir que no, es que Gorbachev fue un idiota, ¿no? Es su culpa y todo, ¿no? O Yeltsin, ¿no?
O sea, pero sí, como dices, es necesario replantear toda la estructura y todos los factores que puedan llegar a ser considerados, pues, para explicar, en primer lugar, por qué cayó la Unión Soviética y en este caso, pues, también qué podemos hacer al respecto para seguir usándolo como un ejemplo de qué hacer, qué no hacer, y ante la necesidad de sí de plantear nuestras propias estructuras económicas, sociales y políticas, pues también qué podemos aprender, qué nos queda de lección. Y es algo que lo cual vamos a ahondar ya en la siguiente sección, después de esta breve pausa musical, con una canción que viene muy bien a cuestión, llamada Adiós para siempre, de un grupo, precisamente un grupo soviético de los últimos años de la URSS, llamado Freestyle, estilo libre. Está en ruso precisamente, así que pues ahorita vamos a ver si podemos traducir un poco, pero pues es el tema seleccionado, ¿no? Porque pues adiós para siempre, adiós a la URSS, adiós Lenin. Estamos dentro del Cult, el motor de la historia. Quédense con nosotros, todavía hay más que ver acerca de el 91 soviético. Думал, что он счастливым был.
estamos de vuelta en el motor de la historia. Lo que acabamos de oír se llamó Adiós para siempre, del grupo soviético Freestyle. Y pues es una canción, pues como aquí mencionamos, es una canción de pues amor, desamor, y por pues más que nada también con un sentido muy nostálgico de lo que alguna vez fue, pero que ya no está, ¿no? Para nada hablaba sobre la disolución de la Unión Soviética, pero pues en este caso que estamos hablando de este tema, pues se nos hizo pues adecuado, ¿no? Para hablar de algo que ya no está, pero que dejó un muy profundo impacto y que todavía se siente a más de 30 años desde la desaparición de la patria de los soviets, a fin de cuentas, ¿no? Habíamos mencionado en nuestra primera sección pues, los hechos que llevaron hasta esta consecuencia final, la desaparición de la Unión Soviética, que fue pues, el final de un largo proceso de estancamiento económico, crisis política, contradicciones internas dentro del sistema productivo soviético que ni nadie pudo a lo mejor prever de la manera adecuada en esos momentos, y que junto con la caída del muro de Berlín y de las revoluciones aterciopeladas de Europa Oriental llevaron un debilitamiento político, militar e ideológico dentro de la Unión Soviética, y que para diciembre del 91 sus dirigentes pues firmaran la desaparición formal de lo que fue la segunda potencia del siglo XX, pues, y dio lugar a la nueva zona de post-soviética, liderada por la Federación Rusa y también protagonizada por Bielorrusia y Ucrania, hoy más que nada por todo el asunto que hay entre Ucrania y Rusia con su guerra, que si se quedan con Crimea, que si se quedan con el Donbass, y que si van a desnazificar Ucrania, que si Putin es el diablo y cosas así. Y decíamos que pues, si la URSS todavía existiera, a lo mejor no estaría este conflicto. Aunque lo cierto es que sí, parte de esas contradicciones, ya pues, se venían gestando esos choques entre las distintas repúblicas soviéticas, ¿no? Como por ejemplo Rusia, que se considera la heredera legítima de la Unión Soviética porque ella nada más, y no ni por qué no las demás 14 repúblicas que conformaron a ese país, al final de cuentas. Pues el factor del nacionalismo tuvo mucho que ver en ese aspecto. Nacionalismo que todavía existía a lo mejor desde siempre, desde que se fundó la Unión Soviética, ya que lo comentabas, ¿no? Que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hubo muchas facciones reaccionarias que se aliaron con los nazis para pues atacar a la URSS. Sí, curiosamente el número más grande de colaboracionistas en la URSS eran los rusos, curiosamente, y usualmente no se habla mucho, siempre se tira, pero bueno, una palabra que voy a decir, se les tira mucha mierda a la gente de Ucrania y la gente del Báltico por ser colaboracionistas de los nazis. Pero o sea, por ejemplo, creo que igual son países con una población mucho más pequeña, ¿no? O sea, pero también, por ejemplo, creo que el número de ucranianos fue, si no me equivoco, fue como 300 o 350,000, que o sea, es un número muy grande. Pero, o sea, en el número de colaboracionistas rusas fueron como 2 millones más o menos. Y está muy raro pensarlo porque, o sea, fue una guerra, o sea, la guerra que llevaron los nazis fue genocida, era el propósito, o sea, querían aniquilar a toda la población de Europa del Este, ¿no? Todos los eslavos. Ajá. Pero, o sea, ya saben lo que dices, ¿no? De que en situaciones extremas de que mi amigo... El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y creo que más allá de... O sea, ser cuestiones como ideológicas, o sea, de nacionalistas reaccionarias, creo que la URSS tuvo muchos problemas en lidiar con, o sea, que a pesar de ser un país con una historia muy pequeña, o sea, tuvo siempre muchos problemas para lidiar, ¿no? con su propio pasado. Por ejemplo, está la cuestión de la hambruna en Ucrania entre 1931 y 1933, la anexión de los países del Báltico, la anexión de los países de las regiones orientales de Polonia. O sea, nunca hubo esa oportunidad para hablar sobre, estas cosas se ocurrieron, estuvieron mal, ¿qué vamos a hacer para enmendarlas? ¿No? Siempre hubo un intento muy fuerte de intentar ocultarlas. Y cuando salió pues la perestroika, simplemente esas cosas explotaron
y en vez de ser un esfuerzo constructivo por analizar el pasado, se volvió un tú contra mí, en el sentido más primitivo, elemental, trivial. Un todos contra todos, a fin de Todos cuentas, contra todos. sí. Algo que no se proponía en la conservación de la Unión Soviética, que mencionabas, Hayal, que en el referéndum del 91 sí se votó a favor de que la Unión Soviética se conservara, integrada presencialmente, ¿no? Y pues sí podemos saber de que pues la Unión Soviética a lo mejor pudo haber seguido existiendo, pero pues en todo caso, ¿qué tipo de Unión Soviética estaríamos hablando el día de hoy también, a final de cuentas? No podemos deshacer a lo mejor algunos problemitas como la guerra con Ucrania, pero pues preservaríamos otros tantos problemas que nos acompañan hasta el día de hoy como tal, como por ejemplo la crisis de 2008 o demás cuestiones ahí que la simple presencia de los soviéticos no es a lo mejor que hubieran jugado un papel fundamental al respecto, pues. Pero a nivel de lo que nos compete como nosotros, los izquierdistas, pues sí debemos seguir hablando sobre qué hubiera sido o a lo mejor de manera más acertada, qué es y qué podemos hacer al respecto ahora que pues Moscú ya no es nuestra aspiración final de cuentas. Creo que sí. De hecho, creo que lo que menciona Braulio de, bueno, es que fue la lógica del enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es algo que se suele, lamentablemente, ¿no? Sucede cuando la masa se siente. O sea, es algo muy común y creo que incluso no me viene hacia la cabeza, pero sé que hay autores marxistas que seguro lo han teorizado. Cuando los esfuerzos, ¿no? Por llegar a hacer una política de izquierda efectiva lamentablemente fallan o no logran el cometido que tenían. Siempre la parte negativa es que la masa tiende, ¿no?, a irse hacia el otro lado del extremo político, ¿no?, del péndulo político. O sea, no es por decir que si la derecha tiene fuerza es culpa de la izquierda, ¿no? O sea, no es como tanto de un tema de culpa, pero sí es verdad que cuando uno ahí está metido en la ciencia política se da cuenta de cuando una coalición de izquierda socialista falla en su misión, es muy común que luego gire el péndulo, bueno, se regrese hacia la derecha. Entonces, es como algo, bueno, yo creo que algo como que uno que somos de izquierda es como muy difícil. Es una responsabilidad social complicada porque sabes que cualquier cosita en la que salga mal, de pronto llegan alternativas como Milei, como Bukele, ¿no?, como los nazis en Ucrania, ¿no? Y se vuelven una alternativa viable, ¿no? Creo que es el tema de Ucrania, ¿no?, que no es tan sencillo como decir ucranianos nazis y rusos buenos, pero tampoco es sensato decir los ucranianos quieren democracia y son muy buenas personas y los rusos son unos más. No va por ahí, ¿no? Pero pues sí sí vienen de un conflicto donde los ucranianos sí fueron una población sistemáticamente oprimida en un momento de la historia, que después se radicalizaron a la derecha, ¿no? Y ahorita están como en ese problema. Y a mí me recuerda mucho al tema, por ejemplo, también de Venezuela, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando un gobierno de izquierda falla en llevar a cambios materiales positivos a su población? Que de pronto es muy común que ahorita con María Machado. María Corina Machado, ajá, que apareció en Oslo ahí casi como el Mesías, ¿no? Apareció el Mesías. Y muchas personas en países como en Chile, sobre todo en países donde hubo dictadura militar, ¿no? Argentina, Chile, ¿no? Están como preocupados diciendo, entre lo que está haciendo Trump en el mar, en el océano, ahí cerca de Venezuela, y entre que salió esta señora en Oslo, como que, luego sale pues personas de Venezuela, de la diáspora venezolana, de bueno, qué bueno, ojalá se llegue a Estados Unidos y nos domine, ¿no? Uno puede como muy rápido enojarse, decir, ¿cómo? O sea, ve cómo quedó Irak, ve cómo quedó Afganistán, o sea, ¿de verdad quieres que hagan eso? Pero es lo que pasa cuando una coalición de izquierda falla, ¿no? En hacer una política efectiva. O sea, esa es como también la responsabilidad muy fuerte que tiene la izquierda en el mundo, ¿no? De que se nos exige muchos resultados, ¿no? Porque la derecha muy rápido coopta esos discursos y muy rápido coopta la decepción. En eso la derecha es tal vez un poco mejor que nosotros, ¿no? Entonces es muy fácil que el péndulo se mueva y como que de pronto se salga de las manos, ¿no? Eso es algo que sucede.
inclusive, como podemos ver también en el caso de ahorita mismo en la sucesión de poder en Bolivia, como parece que ahora van a estar investigando, persiguiendo al antiguo presidente. Y como un ejemplo ya de lo que está pasando inmediatamente ahorita mismo. Y pues sí es cierto, o sea, y es por eso que parte de esa responsabilidad también pues viene a cuestión de pues replantearnos nuestras estrategias, nuestros programas de acción y nuestras propuestas al fin y al cabo, que también están relacionadas con la condición histórica de determinado momento. Por ejemplo, o sea, nadie se podría proponer ahorita mismo restablecer la Unión Soviética, porque simplemente las condiciones ya no son las mismas a las que se dieron en los años 20 del siglo pasado, en las cuales se propiciaba la unificación en un sentido socialista del Imperio Ruso para dar paso a un bastión de la revolución que debía ser internacional, pero que no lo fue y se limitó a las fronteras rusas para solo expandirse con el final de la Segunda Guerra Mundial y con otras revoluciones que hubo en el mundo, como en China, como en Cuba, como en África, en algunos cuantos países por ahí. Pero sí, pues. Y como comentabas tú, Gabriel, pues es necesario replantearse la cuestión económica, la cuestión política, la cuestión social, cómo es que se actuó, cómo es que se deliberaban las acciones, cómo es que se plantearon distintas cuestiones que pues acompañan a la administración de cada país, ¿no? Me recuerda al librito ese de Xi Jinping, el de la gobernanza de China, ¿no? Porque los libros esos que ya me faltó ir a la embajada, a ver si me lo daban. Es que se supone que si vas a la embajada así te lo dan. Sí, creo que también una consecuencia muy fuerte de la caída de la URSS, y creo que ahorita pues, inevitablemente no se puede hacer como una estrategia política si no se toma en cuenta esto. Este fue el concepto del fin de la historia, ¿no? De este señor, el Fukuyama, ándale, que de verdad creían, ¿no? Que el triunfo del capitalismo era eterno, ¿no? Y creo que incluso al día de hoy, y también va muy conectado a nuestro primer capítulo que hablé de la melancolía izquierda de Enzo Traverso. De verdad hay incluso personas que se consideran de izquierda que están convencidas que primero se va a acabar la humanidad antes de que se acabe el capitalismo, ¿no? Y esto es algo que incluso si uno dice que no lo cree, por ejemplo yo me incluyo, o sea, uno dice no es cierto, no, eso no es verdad, objetivamente no es verdad, pero nosotros ya nacimos todos aquí nacimos en la era post de que bipolar del mundo, ¿no? O sea, nacimos en la Guerra Fría, estamos en la Guerra Fría 2.0, pero ya no estamos en esta guerra de socialismo versus capitalismo. Nosotros nacimos en lo que se llamó la unipolar, o sea, cuando Estados Unidos tenía el poder absoluto, casi. Sí, en la era unipolar, y eso lleva a que queramos o no, o sea, ya en esta misma, tomando en cuenta que lo que dice Marx, que no es el ser quien determina la conciencia, no es la... Me trabé, mira, se me fue la frase. No es la conciencia la que determina el ser, sino el ser social el que determina la conciencia. Por más que digamos que no creemos esto, en realidad solemos actuar como si creyéramos que efectivamente el capitalismo es esta suerte de destino del que ya no podemos huir. Y yo creo que la izquierda mundial está muy poco estructurada justo por ese sentido, ¿no? También la izquierda mundial ha tomado, o sea, y amplia, no solo el marxismo, ¿no? La izquierda amplia ha tomado también una faceta muy posmoderna de, bueno, se habla más de identidad, más de grupos faccionados, pequeños, ¿no? De los espacios seguros, que no lo digo como ni positivo ni negativo, solo como realmente ha cambiado, ¿no? Esta idea de la militancia ya es algo como que murió ahí, ¿no? Y esta fe en la utopía, que era algo que muy común, sobre todo en los 60, 70, ¿no? Esta idea de la utopía ya murió, ¿no? Estamos en el mundo unipolar, porque incluso están peleando potencias, incluso si China es socialista, digamos, en realidad nunca hemos estado a ese nivel de bipolaridad al que estábamos en los tiempos de la URSS, ¿no? Cuando la URSS existía, y qué representaba eso también en la conciencia de las personas, ¿no? O sea, yo creo que el fin de la historia es tal vez, y la melancolía de la izquierda y esta desarticulación militante fue, yo creo que tal vez una de las consecuencias más fuertes, ¿no? Para los marxistas. Y pues también en el caso de los soviéticos, pues ellos querían menos burocracia y más
más libertad, y no obtuvieron ni más libertad, ni más democracia, ni nada, ¿no? La URSS acaba en el 91, Putin entra en el 2000 y pues hasta donde yo sé nunca se ha ido. Entonces, como también qué logros tuvo esta perestroika, la glasnost, ¿no? Sí, además mencionamos también lo que fue el Octubre Negro, soviético y ruso, la crisis constitucional, este conflicto entre el presidente ya de Rusia, Boris Yeltsin, que ahora es el presidente de la República Federativa Socialista Soviética Rusa, de la URSS, pero ya como país independiente, pues sigue ahondando en las reformas de carácter neoliberal en Rusia, y pues eso genera pues oposición por parte del Soviet Supremo ruso, el cual se conservó pues como institución política, como parlamento, pues entra en conflicto el parlamento con Boris Yeltsin. Y este último literalmente ordena el bombardeo de la sede del parlamento en la Casa Blanca rusa, en el cual con tanques pues, atacaron a los diputados que se quedaron atrincherados ahí, y pues fue pues, un conflicto pues sí que le pararon algunos cuantos muertos, cientos de detenidos, y que pues marcó pues ya el siguiente paso sumamente sangriento en la implantación formal del capitalismo duro y salvaje en lo que alguna vez fue la Unión Soviética, y cuyo resultado es la Rusia de Vladimir Putin, con todo lo que podemos ver que es la Rusia de Vladimir Putin, ¿no? Y que se vanaglorian de su pasado soviético, ¿no? Que lo tergiversan para que sea así es que los rusos somos súper fregones acá, ganamos la Segunda Guerra Mundial y que no sé qué, y sacan en sus desfiles militares la bandera soviética con la UCE martillo y toda la cosa, cuando es una dirección completamente anticomunista y antiizquierda, y todo se hace muy bizarro, ¿no? Pero para ellos, bajo la cooptación nacionalista, como veníamos diciendo, pues es lo natural para ellos, cómo reescriben su pasado y cómo también pues evitan tocar los temas que mencionabas, Claudio, lo que también es un trato inadecuado de los hechos del pasado que se dieron tanto bajo la Rusia imperial como bajo la Unión Soviética, pero que no terminan deparando en algo positivo o en un sentido progresista, sino en un sentido completamente reaccionario y que no nos lleva a ningún lado. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo quería mencionar algo sobre la melancolía de izquierda, que como que ese sentimiento de que todo está perdido como que no es nuevo en la historia. Ayer estaba, qué bueno que surgió ayer. Ayer estaba leyendo estaba leyendo un texto del historiador George Lichtenstein sobre el idealismo alemán. Más o menos estaba hablando sobre cuáles fueron las consecuencias del fracaso de la Revolución Alemana de 1848. Y está bien chistoso leer cómo la élite ilustrada alemana pensaba que el fracaso era literalmente el fin de la historia. Pensaban de que no, la humanidad no merece ser salvada, no puede ser salvada y ni merece ser salvada. Esas eran cosas que genuinamente pensaban ellos, ¿no? De que, claro. Pero más allá de ser, nuevamente, una cuestión de ideología, era la Alemania de 1848, era un país que estaba, no era un país todavía no existía, era una confederación de reinos que estaba intentando lidiar con su pasado, ¿no? Todavía no podía, está entre esta era nueva y entre el que había traído la Revolución Francesa y la era que fue anterior, ¿no? Que había sido la Edad Media. Pero como personas que vivimos en el 2025, pues sabemos que el 1848 y el fracaso de la Revolución Alemana no fue el fin de la historia, ¿no? Y pues aquí es donde entra justamente pues la figura de Karl Marx, que, o sea, a pesar de la disolución de muchos jóvenes hegelianos sobre el fracaso de la revolución, él siguió continuando pues sigo teniendo esperanza en la visión, o sea, una visión superadora, ¿no? del mundo, ¿no? Y no fue solamente una cuestión pues de fe, ¿no? Sino de análisis de cuáles son las fuerzas reales que existen en el mundo. Y bueno, donde la élite intelectual alemana vio un fracaso, Marx vio el potencial del proletariado como sujeto revolucionario, ¿no? Y creo que ese es nuestro papel en la actualidad, ¿no? No dejarnos, más allá de no dejarnos guiar por la desesperanza, tampoco caer en visiones, o sea, sobre fe o sobre inevitabilidad, utópica, pero sí necesitamos
reevaluar y tener, o sea, y encontrar cuáles son las fuerzas reales dentro de nuestras propias sociedades que pueden llevarnos a una sociedad superadora, ¿no? Sí, algo que promueva el cambio, a fin de cuentas, ¿no? Ayer, algo que quieres comentar también al respecto para ir cerrando también. Sí, también como reflexión, o sea, para ir cerrando, es que como izquierda no tenemos que ver que, o sea, que esto es una derrota absoluta, porque, pues mira, siempre que existan las clases sociales va a existir la lucha de clases. Entonces, incluso con la caída de la URSS, con la caída de otros estados socialistas, o sea, no es como que volvamos a empezar de cero. Realmente hemos aprendido lecciones, dialécticamente también pues hemos aprendido muchas cosas. Entonces no estamos donde empezamos. Realmente sí ha habido un avance, ha habido saltos y también pues ha habido acumulaciones. Solo es cuestión de tiempo de que pues se organice realmente la clase obrera y finalmente vuelva a darse estallidos. Y puede que vuelva a caer, puede que pase, porque es posible, pero pues lo importante es que se volverá a levantar y así va a seguir la lucha sin importar qué. Es una manera de ponerlo, sí, y también con lo que comentaban, ya me acordé de como vimos en este semestre en la licenciatura en Historia, la restauración, o sea, ese fenómeno que le siguió a la Revolución Francesa y en el cual se intentó, pues, restaurar precisamente a una condición previa a la Revolución Francesa del 1789, algo que pues ya dijera, no, esos ideales que de repúblicas, eso que liberalismo, derechos civiles, esas cosas que eso que tiene que ver, vamos a volver a los viejos tiempos con el rey y así, ¿no? Pero al final de cuentas todos esos imperios reaccionarios al final terminaron por adoptar esos mismos ideales y esas mismas medidas que los jacobinos, los girondinos y demás gente comenzaron a implementar en la Francia del siglo XVIII, con matices y con respectivas actualizaciones que se acordaron a la época, pero que sin embargo pues fue un periodo, o sea, a lo mejor no inevitable, pero que sí terminó a final de cuentas triunfando de una u otra manera. Pues con la disolución de la Unión Soviética, a los pocos años llegó Chávez. No para decir como que Chávez inició el revival, ¿no?, del socialismo, pero sí, pero sí marcó, pues sí cuestionó y refutó la declaración de Fukuyama de que la historia se acabó, ¿no? Sino que la historia sigue existiendo, la historia sigue pasando. Su fin está súper lejos de llegar con nosotros y no se va a acabar ni porque un país ya no existe ni por nada más. Así que, en efecto, sí podemos decir que todavía va a haber luchas sociales, todavía va a haber intentos de cambio. Y no es como para decir que ya es que tenemos el Deus Ex Machina de la historia. La historia dice que vamos a ganar, así que vamos a ganar. Pero de momento no hemos ganado. Y tampoco es como decir que nosotros inmediatamente lo vayamos a hacer ahorita. Pero pues sí es pertinente, no, como decía Braulio, no perder la esperanza ni dejarnos influenciar de más por esas perspectivas, pues nihilistas casi de la concepción del desarrollo humano o la condición de la sociedad, sino de que sí es posible. O como también comentaba la base, no, o sea, no te entristezcas porque se acabó, sino alégrate porque pasó. En este caso, pues sucedió. La pregunta de siempre es ¿qué hacer? Como comentaba Vladimir Lenin. Y de momento, pues a lo mejor no tengamos una idea coherente de exactamente qué podemos hacer al respecto, pero sí podemos ir planteando algunas cuestiones que nos van a ampliar nuestro margen de maniobra ante múltiples cuestiones que seguirán muy latentes y que vemos todavía siguen ahí, como pues, la cuestión de la vivienda, la cuestión del uso del agua, la cuestión de las ventas, que funciona con la vivienda, pero también esa parte, los derechos laborales, las guerras, el genocidio vigente todavía por parte de no solo en Gaza, sino también en Sudán, en el Congo, en el resto de países que están sometidos bajo el yugo imperialista, y muchas más cuestiones sociales que nos siguen afectando hasta el día de hoy. Y con esto podemos ir cerrando qué es lo que nos queda acerca de la disolución de la Unión Soviética. Pues todo esto es una oportunidad para replantearnos nuestras estrategias, nuestras perspectivas y de seguir perseverantes ante lo que sea que nos venga en el futuro inmediato, que como vemos parece ser que seguirá siendo un futuro muy particular, pues de alguna manera. Pues. Con esto ya nos podemos ir despidiendo. Entonces esto fue el motor de la historia. A tu SD
de diciembre de 2025. Les agradecemos mucho por su atención y su sintonía. Quédense en Política Rock and Roll Radio. Todavía quedan muchas cosas por el día de hoy y al día de mañana también. Siguiendo de nosotros sigue, si no me estoy mal, el Pin Crucifica los Medios, para seguir con el programa de Julio Scratch. Así que quédense para oír más música y de temas políticos. Otra vez, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos la siguiente semana. Aquí se despide Prolet Cult, el motor de la historia. Nos vemos el siguiente sábado a las 12 p.m. y les deseamos un excelente fin de semana.